Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Presento el quinto milagro, el diluvio universal. No, el diluvio universal no es el milagro es la salvación de 8 personas y toda la fauna terrestre que Dios quiso que se salvara. Ese es el milagro. Pero para eso tengo que demostrar que existió el diluvio universal. Entonces me he dedicado a estudiar profundamente la verdad sobre el diluvio universal, tratando de conocer la geología, la historia, la genética, la lingüística, la arqueología, la astronomía, la física, para ver en qué consistió ese fenómeno que transformó radicalmente la historia de la Tierra. Una Tierra que era toda unida con un solo océano y que tenía pocas colinas, que no había grandes montañas, que el clima era benigno, que había una vegetación exuberante. De repente estalla el diluvio universal, que además permitió que se construyera un arca para salvar a las personas y a la fauna. Vamos pues a trabajar este milagro. Es muy largo porque necesito presentar muchas evidencias geológicas y genéticas y físicas y químicas y zoológicas y biológicas para poder asegurar que el diluvio fue una realidad y que afecta y nos sigue afectando. Gracias por su atención. Va a ser muchísimas presentaciones. Empiezo este primer capítulo, que es apenas el entorno que se vivía en el momento del diluvio universal. Tiene 5 partes. Presento en este primer video las primeras 4 partes y la última parte, la quinta, en un siguiente video, que son la situación geológica, cómo actuó y cómo se dio el proceso geológico para el diluvio universal, que es para mí fundamental para entender este acontecimiento que modeló toda la faz de la Tierra y la historia humana. Gracias por su atención. Empezamos. El quinto milagro es la salvación de la vida animal y humana en el arca de Noé. Para eso tenemos que aceptar como válida la historia del diluvio universal narrada en el libro del Génesis. No es el diluvio el milagro, ese se explica por hechos naturales. Lo que es el milagro es la salvación de la vida animal y humana. Entonces presentaré las evidencias científicas de que hubo un gran cataclismo universal que modificó radicalmente la corteza terrestre, que provocó la rotación del eje de la Tierra y generó los cuerpos celestes no planetarios, cometas, asteroides, meteoritos y objetos transneptunianos. Posteriormente mostraré cómo existe evidencia en el desarrollo de la fauna animal en la superficie terrestre, el desarrollo de los pueblos a partir de los 3 siglos de Noé, presentando evidencias genéticas, demográficas, arqueológicas y narraciones históricas del origen de la civilización. Veremos cómo se produjo una era glacial posterior al diluvio universal y cómo emigraron los grupos humanos, así de cómo se generaron las lenguas. El milagro consiste en la salvación de la humanidad y de algunos animales terrestres. En este capítulo primero veremos el proceso histórico-geológico del diluvio universal. En el año 2513 a.C. se presentó el evento más importante desde el punto de vista geológico, histórico, demográfico, biológico y astronómico desde la creación del ser humano. Vamos a ver diferentes apartados de esta situación. Primero,
Situación sociodemográfica de la humanidad en el año 2513 a.C. La Tierra estaba toda unida, rodeada por un océano, con un relieve poco pronunciado, tanto en la tierra seca como en el mar, lo que ahora denominamos Pangea. La cultura humana se desarrollaba en lo que hoy son los 5 continentes. La humanidad vivía en la Edad del Bronce, lo que implica que dominaban la agricultura, la ganadería, la pesca, la domesticación de caballos, camellos, perros, aves de corral, etc. La población era abundante, ya que el clima era benigno. Convivían con animales ahora extintos como los dinosaurios, que no fueron salvados en el Arca de Noé. Los polos de la Tierra estaban 23 grados al sur o al norte de lo que están hoy. Había múltiples pequeñas ciudades, algunas construcciones grandes como las pirámides en la zona de Egipto y edificios en la zona de Mesopotamia y Anatolia. La población mundial debe haber sido de varios millones de personas en múltiples pueblos. Situación, veamos la segunda parte, situación geológica hasta el diluvio. Este dato está tomado fundamentalmente de Walter Brown en The Beginning, Compelling Evidence of For Creation and the Flood, o sea, en el principio, una enciclopedia, evidencias enciclopédicas sobre la creación y el diluvio, que se puede encontrar en la dirección creacionciencia.com online book. Se lo recomiendo muchísimo. La Tierra tenía un 5% más de masa. La cantidad de agua subterránea debajo de la capa de granito de la corteza terrestre era similar a la que había en los océanos. El agua subterránea era el doble de salada de la que tenía el agua superficial del océano. El agua subterránea se encontraba distribuida como un océano por debajo de la corteza terrestre a 160 kilómetros de profundidad y con un grosor aproximado de 5 kilómetros. Esta agua subterránea era agua supercrítica, es decir, estaba sometida a presiones extremas por el peso de la corteza terrestre y a una temperatura superior a 700 grados centígrados. No podía evaporarse dado que estaba atrapada por una capa de granito de 160 kilómetros de profundidad. La capa de granito está unida al manto terrestre por medio de grandes bloques que le llamaremos pilares. La capa de granito de la corteza terrestre se había ido agrietando poco a poco y en el año 2513 a.C. una fisura dejó escapar la primera fuente de agua supercrítica de las profundidades. Parece que inició en lo que hoy es la cresta medioceánica del Atlántico y que en ese entonces era parte de la tierra firme y de ahí se extendió por toda la corteza terrestre como una costura de pelota de béisbol. Situación de la familia de Noé. El libro del Génesis describe así la situación de la humanidad. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaron. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase de los 120 años. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Se arrepintió, pues, de haber creado al hombre y se afligió su corazón. Dijo, borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creado. ¿Cuál sería la situación espiritual y moral de la humanidad para que Dios estuviese convencido de que había sido un error haber creado al ser humano? Vemos cómo a lo largo de la historia se han presentado y se presentan situaciones terriblemente aberrantes.
Y sin embargo, salvo el caso de Sodoma y Gomorra, no se ha vuelto a presentar la situación de la humanidad que se vivía en la época prediluviana. El relato de la destrucción de Sodoma, donde Abraham dialoga con Dios sobre la destrucción de la ciudad, nos da una pista importante. Empieza el relato bíblico. Los hombres se levantaron y marcharon en dirección de Sodoma, mientras Abraham los acompañaba para indicarles el camino. Y Yahvé se preguntó, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer cuando justamente quiero que salga de él una nación grande y poderosa y que a través de él sean bendecidas todas las naciones de la tierra? Pues lo he escogido para que ordene a sus hijos y a los de su raza después de él, que guarden el camino de Yahvé y vivan según la justicia y haciendo el bien, para que Yahvé cumpla con Abraham todo lo que le ha prometido. Dijo entonces Yahvé: la denuncia contra Sodoma y Gomorra es terrible y su pecado es grande. Voy a visitarlos y comprobaré si han actuado según esas denuncias que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Los hombres partieron y se dirigieron a Sodoma, mientras Yahvé se quedaba de pie delante de Abraham. Se acercó entonces a Abraham y le dijo: ¿es cierto que vas a exterminar al justo junto con el malvado? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Es cierto que vas a acabar con todos y no perdonar el lugar en atención a esos 50 justos? Tú no vas a hacer algo semejante, permitir que el bueno sea tratado igual que el malvado. ¿O es que el juez de toda la tierra no aceptará lo que es justo? Yahvé le dijo: si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar en atención a ellos. Abraham volvió a hablar: sé que a lo mejor es un atrevimiento hablar a mi señor, yo que soy polvo y ceniza. Pero si faltan 5 justos para llegar a los 50, ¿destruirá la ciudad por esos 5 que faltan? Yahvé respondió: no habrá destrucción si encuentro allí 45 hombres justos. Abraham insistió: pero a lo mejor se encuentran allí solo 40 justos. Yahvé contestó: en atención a esos 40 no lo haré. Abraham continuó todavía: no se enoje mi señor si sigo hablando, pero tal vez no se encuentren más que 30 justos. Yahvé contestó: no lo haré si encuentro allí 30 justos. Abraham insistió: sé que es una osadía por mi parte hablar hacia mi señor, pero ¿y si se encuentran allí solamente 20 justos? Yahvé contestó: no destruiré el lugar en atención a esos 20. Abraham dijo: vaya, no se enoje mi señor y hablaré por última vez. Puede ser que se encuentren allí solo 10. Yahvé dijo: en atención a esos 10, no destruiré la ciudad. Cuando Yahvé terminó de hablar con Abraham, se fue, mientras Abraham volvió a su casa. Génesis 18, 16, 33. Este relato habla que un grupo de personas justas, del tamaño de la familia de Noé, de 8 personas, son suficientes para salvar a la humanidad. Así, extrapolando, en todas las épocas ha habido personas justas y santas que siguen salvando a la humanidad. Noé y su familia son los que salvaron a la humanidad y a la fauna terrestre gracias al que alcanzaron gracia a los ojos de Dios. Apartado 4 de este primer capítulo: proceso histórico geológico del diluvio universal. El proceso social del diluvio. Noé y su familia no solo eran justos, sino también obedientes y diligentes para poder iniciar el proyecto de reconstrucción de la humanidad y la tierra. Así dice el Génesis. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Noé fue en su tiempo un hombre justo y que se portó bien en todo. Noé caminaba con Dios. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet.
El mundo se corrompió a los ojos de Dios y se llenó de violencia. Miró Dios a la tierra y vio que estaba corrompida, pues todos los mortales en la tierra seguían los caminos del mal. He decidido acabar con todos los seres vivos, pues la tierra está llena de violencia por culpa de ellos, y los voy a suprimir de la tierra. En cuanto a ti, construye un arca de madera de ciprés. En el arca dispondrás celditas, y las recubrirás con brea por dentro y por fuera. La construirás de la siguiente manera. Tendrá 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Le pondrás un techo, dejando medio metro entre la parte superior de los costados y el techo. Pondrás la puerta del arca en un costado y harás un primer piso, un segundo y un tercero. Yahvé dijo a Noé: entra en el arca tú y tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, tomarás contigo 7 parejas de cada especie, cada macho con su hembra. De los animales impuros tomarás un macho con su hembra. Del mismo modo, de las aves del cielo tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, con el fin de que se conserven las especies sobre la tierra. Convertidas totalmente en Porque cenizas, dentro de 7 exactamente días como la Biblia haré lo llover describe. sobre la tierra durante Condenó a la 40 días destrucción las y ciudades de 40 Sodoma y noches. Gomorra, reduciéndolas a Exterminaré cenizas, a para todos que los sirvieran hombres de que ejemplo creen. a los que en el futuro vivirían Noé hizo impíamente. todo lo Segundo que libro Yahvé de le había Pedro, ordenado. capítulo 2, versículo Noé 6. tenía 600 años de edad cuando se produjo el diluvio que inundó la tierra. Noé pues entró en el arca junto con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos para salvarse de las aguas del diluvio. Animales puros e impuros, aves del cielo y reptiles de la tierra entraron con Noé en el arca. Entraron de 2 en 2, macho y hembra, como Dios lo había ordenado. Y luego, a los 7 días, comenzaron a caer sobre la tierra las aguas del diluvio. Cuando Noé contaba 600 años de vida, el día 17 del segundo mes del año, brotaron todos los manantiales del fondo del mar, mientras se abrían las compuertas del cielo. Estuvo lloviendo sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Ese mismo día Noé entró en el arca con sus hijos, Cam, Jafet y Sem, su esposa y sus nueras. También entraron con ellos en el arca las diversas especies de animales salvajes y de los otros animales, de los reptiles que se arrastran por el suelo y de las aves. De todo ser que respira y vive, entraron con Noé en el arca en fila de a dos. Y los que entraron eran un macho y una hembra de cada especie, que iban llevando según la orden de Dios. Y Yahvé cerró la puerta del arca detrás de Noé. Ese mismo día, Noé entró en el arca con sus hijos Cam, Sem y Jafet, su esposa y sus nueras. También entraron con ellos en el arca diversas especies de animales salvajes y de los otros animales, de los reptiles que se arrastran por el suelo y de las aves. De todo ser que respira y vive, entraron con Noé en el arca en fila de a dos. Y los que entraban eran un macho y una hembra de cada especie, que iban llegando según la orden de Dios. Y Yahvé cerró la puerta del arca detrás de Noé. Génesis 6, 8, 22 y 7, 1 y 16. Es importante señalar que no es Noé el que cierra la puerta. Nosotros como humanos no tenemos la autoridad para cerrar la puerta a nadie. Es Dios mismo el que cierra la puerta, el único con capacidad de juzgar sin apariencias. Muy bien, aquí concluyo la primera parte del capítulo primero. Viene la segunda parte. La segunda parte de este capítulo primero tiene que ver con el proceso geológico. ¿Qué pasó con la geología de la Tierra? ¿Cómo se produjo este fenómeno, este acontecimiento llamado el diluvio?
Vamos a seguir a Walter Brown en The Beginning para que nos explique y con su explicación podamos entender cómo se produjo el diluvio, de cómo brotaron las fuentes del gran abismo y eso hizo llover durante 40 días y cómo se elevaron las aguas durante 150 días. Entonces los invito a ver la segunda parte en el siguiente video. Muchas gracias, sean felices y acuérdense, Dios no cierra la puerta hasta que nos ve totalmente cerrados. Tenemos oportunidad todavía de su misericordia permanente. Gracias.